Bienvenido, Eduardo, y un saludo pues a todos los participantes en ese webinar de nuestra serie Future Forum de EGADE Business School. Eduardo, muchas gracias. Un placer tenerte aquí con nosotros. Encantado, Ignacio. La verdad que estoy muy contento de poder participar y nuevamente muchas gracias por la invitación. Magnífico. Espero que tengamos mejor calidad de sonido y pido excusas en la entrada. En fin, pues estos días el Internet es nuestro principal enemigo y hay días que nos acompaña más y otros un poquito menos. Esperemos que hoy tengamos a los dioses de la tecnología y estamos con IBM, seguro que así es, pues respetándonos. Eduardo, estábamos hace un ratito, platicábamos, me preguntabas, tiempo sin verte, y yo te decía sí, justamente desde antes de marzo, cuando el mundo era algo diferente al que hoy estamos enfrentando y de alguna manera también diseñando, y te platicaba pues que tuve la oportunidad de estar con un miembro de tu equipo, con Ana Paula, en una actividad que hicimos en Guadalajara, pues dando las gracias a los socios formadores del Tecnológico de Monterrey y de EGADE, a esas empresas que nos apoyan en nuestro modelo educativo. Ha pasado mucho tiempo, ha pasado casi 6 meses, en el cual, pues como decíamos, pues el mundo de repente se hizo de noche y ahora estamos intentando pues encender otra vez la bombilla. Te quería preguntar, en este tiempo, en estos meses que llevamos ya pandémicos, ¿cuáles han sido los retos que has enfrentado tú como Eduardo y también pues IBM, la compañía pues que diriges en esta parte del mundo, en este contexto? Sí, bueno, mira, a ver, yo te diría personalmente, creo que los retos que yo he enfrentado son los que ha enfrentado la mayor parte de la gente, que es el estar de alguna manera incomunicado. Y cuando hablamos de incomunicación, pues también se refiere a los temas familiares, personales. Evidentemente, yo teniendo, gracias a Dios, a mis 2 padres, pues un poco restringido con la posibilidad de poder estar más tiempo con ellos. Obviamente también más preocupado por asegurarme de que ellos no tengan algún tipo de exposición a lo que estamos viendo, ¿no? Un hijo que vive en el extranjero, en Europa, te podrás imaginar que también eso genera cierto nivel de estrés, dado que no está tan cerca, fue donde empezó toda esta contingencia. Pero bueno, yo creo que gracias a Dios las cosas las hemos podido manejar. Mi esposa ha sido un gran apoyo. Obviamente sumamente cuidadosa de que todos tomemos las precauciones necesarias. Y bueno, es un equilibrio. No te he de negar que hay momentos en los que sí el confinamiento genera cierto nivel de estrés, porque quieres un poco volver a tu vida, a lo que estabas acostumbrado a hacer. Y bueno, poco a poco nos estamos dando cuenta, yo creo que todos, que no va a ser como antes, ¿no? Que va a cambiar. Y ahí yo pasaría un poco a la parte desde el punto de vista de IBM, y que yo creo que no es solamente la visión de IBM, ¿no? Es clarísimo que el COVID-19 nos enseñó señales muy tempranas de un cambio de comportamiento, y un cambio de comportamiento que se ve desde los consumidores hasta la manera en la que hoy interactuamos, ¿no? Industrias como la de Travel and Transportation, yo creo que son industrias sumamente afectadas, y por otro lado tenemos industrias como las de tecnología, la de telecomunicaciones, que por el hecho del cambio en el modelo en el que estamos operando, donde básicamente es un modelo remoto, pues han tenido ventajas de esta situación, ¿no? Yo diría que esos cambios que se ha visto hoy en la economía, pues son impactos que de alguna forma esperamos que se recuperen cuando podamos de alguna manera regresar a la nueva normalidad. Y ahora, para nosotros la nueva normalidad, o particularmente en mi opinión, es que esto no va a suceder hasta que no tengamos de alguna manera controlado este virus, ¿no? Entonces, sin duda, algo que yo creo que ha sido relevante, ¿no? Y por ahí lo vi en un meme, en una caricatura, donde por mucho tiempo antes de que sucediera esta contingencia, compañías como la nuestra hablaban a los clientes de la importancia de tener esa transformación digital, ¿no? ¿Qué pasó con esta contingencia? Bueno, sin duda,
hubo una aceleración importante, ¿no? Y hacía mención a un meme donde decía, bueno, en tu empresa, ¿quién realmente aceleró la transformación digital? ¿El director general? ¿El director de finanzas? ¿El director de tecnología o el COVID? Bueno, la respuesta es obvia y clara. Fue el COVID el que de alguna forma aceleró que las empresas cambiaran ese modelo de negocio. Y bueno, evidentemente tenemos de todo en esta situación, porque hubo empresas que claramente no estaban preparadas para tener un, digamos, entorno de trabajo remoto. ¿Por qué? Por temas de logística, por temas inclusive de ciberseguridad, que eso es uno de los elementos más importantes que hoy atañen al trabajo remoto, inclusive los procesos operativos, ¿no? Sin embargo, bueno, yo creo que esto es algo que ha venido tomando forma, que se ha acelerado. Nosotros particularmente hemos ayudado a nuestros clientes a poder acelerar esa transformación digital. Nosotros mismos, Ignacio, te puedo decir, a nivel mundial, la gente que hoy están algunas operaciones regresando, ¿no? Pero en el momento en el que todo el mundo estaba trabajando de manera remota, la población total de IBM, el 96% estaba trabajando de manera remota. En México, yo te puedo decir que llegamos al 98%. Y eso habla de la posibilidad de poder nosotros mantener, porque recuerda que nuestro negocio tiene que ver mucho con dar servicios a clientes en el mercado mexicano. Y bueno, los servicios los dábamos de manera remota, nuestra gente trabajaba desde casa y podía mantener la operación de cuatro de los 5 bancos más importantes del país, de muchas empresas medianas, donde toda su operación de tecnología está basada en soluciones de IBM. Entonces, yo te diría que el 2020 va a ser recordado como el año que cambió la trayectoria de los modelos de negocio, que aceleró de manera importante el comercio electrónico, la forma en la que la medicina está trabajando por diferentes aspectos. Yo no sé, pero estoy seguro que muchos del auditorio, yo ya tuve una cita médica totalmente remota en Zoom y yo no estaba muy convencido, pero en realidad funcionó bastante bien. Y bueno, como lo he venido diciendo, el trabajo a distancia, algo que yo creo que se va a posicionar y a establecer más fuerte independientemente de el momento en el que volvamos a la nueva normalidad, ¿no? Sí, gracias, Lalo. Yo he tenido la fortuna a lo largo de mi carrera de colaborar muy estrechamente con diferentes IBMs. Y digo diferentes IBMs porque tu empresa y pues también tienes una trayectoria muy dilatada en la misma, pues se ha reinventado muchas veces. Y creo que estamos en una situación, hablabas antes, cuando decíamos esto de la transformación digital y todavía hace unos meses, pues había ciertas industrias, ciertas empresas, ciertos líderes que lo veían como un lujo lejano y como algo para empezar a pensar. Bueno, pues lo que nos ha traído COVID, y tú hacías referencia a este meme, es una aceleración, pues a lo mejor de media década en esto. Algo que se ha producido en todas las industrias. Vuelvo a lo de IBM. Yo tuve la ocasión en el 97, creo que en España presidía Pi Llorens, la compañía. Firmamos un acuerdo con una escuela de negocios para desarrollar algo que se llamó IBM e-Learning Networks, y el objetivo era diseñar el siguiente, uno de las primeras plataformas de e-learning. 97, algo que en COVID pues también nos hemos ido el 100% de las universidades del mundo. Pero pues con esto lo que manifiesto es que IBM siempre ha ido muy de la mano de las universidades, de las escuelas de negocio en todas las geografías. Y vuelvo muy rápido aquí a México. Pues claro que somos instituciones muy cercanas, EGADE, el Tecnológico Monterrey, IBM, tenemos una trayectoria de colaboración. Y ahora lo que estamos es planteando cómo podemos seguir de alguna manera pues impulsando esa colaboración a través de una nueva cartera de productos, nuestra especialidad en estrategia digital y demás. Yo te preguntaría, salvado este minutito promocional y publicitario, y dentro de estos 6 meses, ¿cuál sería el mayor cambio? Has definido algunos,
que habéis tenido en la organización hacia esto que tú has llamado la nueva normalidad, que yo luego te preguntaré, vamos a llamar el Big Reset, ¿no? La necesidad de reinventarnos. Si hubiera una cosa en IBM, ¿cuál sería en la que os habéis reinventado? Bueno, yo te diría que uno de los retos más grandes que hemos enfrentado es, si bien comentaba yo anteriormente que nosotros hemos tenido cero impacto en poder, y por cierto, eso no necesariamente es la condición de todas las empresas, inclusive en la industria de tecnología, y la verdad que por eso me siento muy orgulloso, porque hay quienes sí tuvieron disrupción o no estaban tan preparados. Pero bueno, desde el punto de vista de mantenimiento, soporte a la operación, creo que en eso me siento muy orgulloso. El reto yo creo que importante fue, nosotros somos una empresa comercial y como empresa comercial, nosotros tenemos mucho de lo que hacíamos era interactuar con nuestros clientes. Entonces, hoy el reto es tener la capacidad de captar la atención de nuestros clientes por medios como el que estamos viviendo en este momento. ¿Me explico? Y mucho de lo que hemos hecho, y has tocado un punto sumamente importante porque también tiene que ver con la colaboración con las universidades, es reeducar a toda nuestra fuerza de atención a los clientes, ¿no? O sea, para que tú tengas una idea, nosotros tenemos hoy un curso que es mandatorio dentro de IBM que se conoce como Virtual Selling. Y parecería que es algo obvio, pero en realidad tiene su reto el poder captar la atención de nuestros clientes a través de una videoconferencia en la cual tenemos que evolucionar y pasar más allá de poder hacer una presentación en PowerPoint o poder tener una discusión como la solíamos tener. Hoy, ¿qué es lo que hemos estado haciendo? Es preparar a toda nuestra fuerza de ventas y a toda la gente que tiene interacción con nuestros clientes para que tengan la capacidad de por un medio como el que estamos hoy presentando, podamos hacer demostraciones de los conceptos que estamos hablando, hacer realmente referencias sobre la solución que nosotros le estamos ofreciendo a nuestro cliente. Y otra vez, parece muy sencillo cuando lo digo, pero esto requiere una transformación de skills muy profunda en la gente y sobre todo en la organización que nosotros tenemos. Porque nosotros tenemos gente que maneja la visión a nivel del territorio y que digamos que es una horizontal. Y tenemos gente que trabaja cada uno de los ofrecimientos que están conformados en 5 grandes, digamos, pilares, que es toda la parte de consultoría, toda la parte de servicios, de soporte, toda la parte de venta de hardware, de la venta de software y la parte de financiamiento. Esas son verticales, ¿no? Que de alguna manera tienen que coordinarse con la horizontal para poder llevar esos ofrecimientos a los clientes. Bueno, ahora desde la horizontal estamos haciendo que la gente tenga una profundidad mucho mayor de conocimiento en todas las soluciones que nosotros manejamos. Ahora, esto va muy de la mano, obviamente, con lo que nosotros, de alguna forma, desde que empezó toda esta contingencia, empezamos a detectar, ¿no? Y detectamos que ¿qué era lo que los clientes realmente estaban demandando en un momento dado? Primero, en primera instancia, la resiliencia a todo lo que eran sus tecnologías de información y obviamente la continuidad del negocio. Eso fue lo primero que todo mundo. Entonces, cuando tú empiezas a detectar eso, tienes que hacer el reskilling para que toda la compañía se mueva en función de dar esa solución. Que posiblemente en el pasado eran parte o dabas diferentes componentes, pero en este momento tenemos que ir con una visión completa. Esa es una de las cosas que nosotros empezamos a cambiar en la gente. Temas como cómo abordar los nuevos retos en el tema de ciberseguridad, que es un temazo, que lo hemos hablado. O sea, hay estadísticas claras donde si aún en la normalidad anterior había falta de recursos capaces de resolver problemas de seguridad, imagínate ahora en una situación remota. Bueno, esa es una de las grandes oportunidades que estamos trabajando en conjunto con las universidades, cómo desarrollamos esos skills, todo el tema de cómo aceleramos la agilidad y la eficiencia de las tecnologías de la información, es claro, ¿no? También pareciera obvio, oye,
en un momento en donde el consumo, el comportamiento de los clientes cambió, pero yo tengo que seguir operando. Obviamente tengo que buscar una eficiencia en mi operación. De otra manera, mis costos propios de operar van a matar mi negocio cuando el consumo ha sido impactado de tal manera, ¿no? Tema de reducción de costos operativos, cómo hacemos que nuestra gente realmente esté preparada para tener estas conversaciones con los clientes. Entonces, en concreto te diría, para nosotros el reskilling, ¿no? Que es una característica que tenemos en IBM, que hemos tenido que hacer para poder enfrentar esta situación, ha sido nuestra prioridad y ha sido el reto más grande. Y cuando te digo que es una característica de IBM, es porque en IBM hay una frase que yo repito mucho, que la aprendí de un Senior Vice President hace algunos años, y de la cual también me siento muy orgulloso. En IBM somos estudiantes perpetuos. Nada más que traíamos un plan de estudio en enero y te podrás imaginar que tuvimos que reaccionar a las necesidades que están teniendo el mercado y nuestros clientes, y muy rápido movimos el barco, y es como hoy nos estamos de alguna forma preparando. Y regresando a tu pregunta, es el reto más grande que tenemos hoy, ¿no? Gracias, Lalo. Has hablado de varias cosas que me llamaban mucho la atención, me parecen súper relevantes. Primero, de cómo como organización estamos abiertos y necesitados de seguir evolucionando y aprendiendo. Nosotros, como sabes, en educación estamos impulsando este concepto de lifelong learning, que significa, pues, oye, si tú y yo, que más o menos estamos en una edad similar, tú más joven, fuimos a la Wow. universidad, trabajamos y luego nos íbamos a retirar, pues ya aquí nuestros participantes, los candidatos a la escuela de negocios de GADE Business School, la gente joven que vosotros estáis hoy incorporando en vuestra compañía, en ese esquema ya no van a sobrevivir y tendrán que formarse de manera permanente. No significa tener un degree cada 2 años, sino pues diferentes productos de formación, diferentes conocimientos, pues ante el cambio, ¿no? Tan exponencial en el mercado. Era un tema que me llamaba mucho la atención, y sobre esto te quiero preguntar. Es una pregunta que yo hago mucho también, pues, a líderes empresariales como tú, y ese es mi trabajo, ¿no? Pues estar cerca de vosotros y entender vuestras necesidades. Cuando estáis, y entiendo que el momento a lo mejor no es el más adecuado, pero IBM, por supuesto, como toda gran organización exitosa, pues se nutre de talento. Y pues seguís incorporando y seguiréis incorporando nuevo talento a vuestra organización. ¿Cuáles son esas nuevas competencias, que antes y después, ya impulsadas también por esta situación, pues visualizáis como clave en ese perfil de directivo o de talento que integráis? Por supuesto hay una, ¿no?, que es esa competencia digital, ¿verdad? Pero ¿qué más cosas estáis buscando, Eduardo? Excelente. Mira, nosotros hemos identificado que hay 3 habilidades fundamentales que de alguna manera todos tenemos que ir desarrollando. O sea, primero tenemos que reconocer que para lo que nosotros nos preparamos, está cambiando. Sabemos que muchas de las profesiones, dado en la evolución del mundo, pues van a cambiar radicalmente. Entonces, eso es primero algo que tenemos que tener muy, muy, muy claro y muy consciente. Pero bueno, hablando de las 3 habilidades, yo te diría que en primera instancia hablaríamos de una habilidad humana, donde el tema de la creatividad, el pensamiento crítico y la comunicación son indispensables. La gente tiene que desarrollar esa parte soft que nosotros llamamos, ¿no? O sea, esa habilidad de comunicación y sobre todo pensamiento crítico es sumamente importante. Las habilidades digitales, como ya bien lo dijiste, yo creo que hoy hay algo que me parece muy importante y que no es tarde para empezar, ¿no? O sea, programar, aprender a programar. Yo aprendí a programar en el Tecnológico de Monterrey porque era parte de lo que hacía en mi carrera. Yo soy Lasca de 1988 y bueno, tuve muchas, Quick Basic, Pascal. Es más, llegué a dar clases de Pascal. Pero en el fondo, yo creo que ese tema de aprender a programar es algo sumamente importante. No per se porque muchos de nosotros esperemos ser profesionales de desarrollo, pero el tener esa disciplina genera una estructura mental muy interesante, que también ayuda a la resolución de problemas. Entonces, yo cuando hablo de la parte de la habilidad digital, hablo de la parte de programación, y hay mucha gente que dice, yo estudié mercadotecnia, mira, yo estudié
O sea, no es porque vayas a desarrollar una solución para el área en la que tú estás, es simplemente para crear una estructura mental totalmente diferente. Y sin duda la habilidad de negocio, ¿no? Y esto requiere de tener conocimientos en administración de proyectos y algo que es sumamente importante, los procesos de negocio. Y cuando hablo de procesos de negocio también, yo creo, y es algo que hemos hecho y hemos enfocado mucho en IBM, es en la especialidad por industria, ¿no? Y es algo que también he platicado con ustedes, con el Tecnológico y algunas otras universidades. Creo que tenemos que buscar que dentro del aprendizaje la gente no solo tenga el conocimiento de las materias tradicionales necesarias, ¿no? Que generan el criterio, pero también del conocimiento y de la experiencia de una industria. Entonces, dentro de las habilidades de negocio, el conocimiento de una industria se convierte en algo cada vez más importante. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tener el conocimiento de la industria de la banca que tener el conocimiento de la industria de seguros. Se parecen, pero no es lo mismo. ¿Y en dónde es donde realmente te impacta? Es en cómo desarrollas esos procesos de negocio. Ahora, cuando hablamos de transformación digital, en realidad la tecnología no es lo que va a la punta de esa transformación que tienen los modelos de negocio, sino cómo implementas la tecnología en esos procesos de negocio en una industria en particular. Eso es lo que te permite, si tú tienes esa capacidad, de diferenciarte de tus competidores en tu misma industria. Cómo tus procesos son procesos que están más cerca a tus clientes, que estás utilizando la inteligencia artificial para poder asegurarte de que conoces cuáles son las necesidades del cliente y buscar una serie de ofrecimientos cross, porque posiblemente nada más lo tienes para una línea de tus productos, pero si conoces bien a tu cliente, posiblemente puedes hacer un ofrecimiento mucho más completo. Hoy la transformación digital, ¿sí? La más importante es cómo la aplicas en esos procesos de negocio. Los procesos de negocio van del front office, que es la atención al cliente, al back office, cómo procesa todo. Y eso tiene que haber una conexión muy clara para poder tener realmente una diferencia en la industria en la que estás operando, ¿no? Entonces, Muchas gracias, Lalo. habilidades digitales, habilidades de negocio y habilidades humanas. Le hacía la misma pregunta hace ya unos meses. Lo de la noción del tiempo, ¿no? Desde marzo que estamos de alguna manera teleoperando, pues se nos ha ido un poco, pero en un viaje a Nueva York, pues alguien me habrá oído contar esta anécdota. Tuvimos la oportunidad de reunirnos con pues, la plana mayor de Bloomberg, incluido su fundador y el antiguo alcalde de Nueva York, y una de las preguntas que salían era esta. Oye, en Bloomberg tenéis 400 graduados, como tú, Eduardo, del Tecnológico de Monterrey, de diferentes carreras o de GADE, de diferentes maestrías. 400. ¿Qué estáis buscando hoy? Pues la respuesta era muy similar, ¿no? Para que veamos que desde diferentes industrias los perfiles de alguna manera también se van pues haciendo más homogéneos. Nos decían Bloomberg, pues mentalidad emprendedora para cambiar e innovar, pensamiento crítico, capacidad de trabajo en equipo, comunicación, ese mindset de ventas, aquí vendemos todos, desde el presidente al último colaborador. Y bueno, pues una lista de skills, ¿no? Yo no les llamo soft, los llamo power, pues son poderosísimos hoy en nuestros perfiles, en lo que hacemos en el día a día. Ya me dejó un poco ante la necesidad de preguntar, oye, sois una empresa financiera, al igual que vosotros sois una empresa de servicios tecnológicos. ¿Necesitan vuestros candidatos tener una sólida base financiera? Y bueno, pues la respuesta fue, yo creo, explica muy bien este equilibrio entre conocimiento y competencia. Solo los mejores financieros son los que vamos a entrevistar para ver si tienen realmente pues estas capacidades, ¿no? Bueno, tengo dos preguntas que hacerte y tenemos como 10 minutitos antes de dar paso a algunas preguntas de la audiencia. Perdónenme si se filtra el ladrido de un perro, sí, es un perro. Son los rigores los rigores del directo y deben estar tocando el timbre de casa y en fin. Dos preguntas, Eduardo. Una sobre propósito. Esta mañana tenía pues el placer de compartir un evento de recursos humanos muy potente, de a medir con Salvador Alba, nuestro presidente hasta hace
pocas semanas del tecnológico y hablamos de liderazgo humano. Entonces me gustaría entender también desde tu perspectiva personal, como un líder, pues con una trayectoria, como antes decía, extraordinaria en IBM, en México, ¿cómo estás visualizando ese perfil de liderazgo que hoy requieren nuestras organizaciones y que antes de la pandemia ya estaba cambiando y que sin duda pues esto nos ha enseñado pues a buscar otras prioridades, ¿no? ¿Cómo te está impactando a ti y qué acciones, ¿no?, estás visualizando dentro y fuera de la compañía? Mira, yo te diría, y es una pregunta muy, muy interesante, algo que también de lo cual me siento muy orgulloso en esta trayectoria que he llevado ya de algunos años en IBM, es que IBM es una empresa con propósito, ¿no? En el fondo, nosotros, si bien nos especializamos en la tecnología y hemos desarrollado y nos hemos transformado y nos hemos reinventado y también eso nos ha permitido hoy tener más de 93 años en México y más de 109 años a nivel mundial, es precisamente por ese DNA de transformación. Pero en el fondo, cuando te hablo de ser una empresa con propósito es porque el objetivo más importante que nosotros tenemos es crear soluciones que mejoren la vida del ser humano. Es por eso que de alguna manera nosotros hemos hecho temas, la inteligencia artificial, por dar un ejemplo. El primer caso de uso que nosotros utilizamos en la inteligencia artificial fue en el tema de salud. Fue para un caso específico de cómo resolver y buscar ayudar a los especialistas en oncología a poder dar diagnósticos mucho más acertados en función de toda la información que se ha podido recopilar en el mundo alrededor un caso de cáncer específico. Entonces, ahí te habla un poco de cuál, o sea, fue nuestro primer caso y cómo de alguna manera nosotros hemos venido fortaleciendo. Porque algo que también hemos dicho como IBM es, para nosotros la inteligencia artificial, que por cierto, hicimos todo un grupo para asegurar que hubiese ética en el uso de la inteligencia artificial, lo lideramos nosotros y hoy participan muchas otras empresas. Pero el punto era, para nosotros esa es una solución que no busca reemplazar al ser humano. Lo único que busca es empoderar la toma de decisiones del ser humano. Este es un ejemplo donde realmente podemos decir que el propósito como empresa se muestra. Otro ejemplo es todo lo que hemos hecho alrededor de la adquisición de Weather Company. The Weather Company para nosotros es un elemento muy importante que se embebe en las soluciones de inteligencia artificial y que ayuda a temas tan básicos y relevantes como la agricultura. Cómo nosotros de alguna manera estamos ayudando realmente a tener mejores condiciones y por supuesto mejores productos para el consumo humano. Y eso está también relacionado con las soluciones que inicialmente nosotros hicimos con blockchain. Blockchain, lo primero de los primeros casos que desarrollamos es la trazabilidad de los alimentos desde el lugar que se cultivaron hasta los estantes de cualquiera de los supermercados. Entonces, ¿por qué hablo de todos estos ejemplos? Porque yo creo que de repente no se visualiza cuando yo digo que el propósito que tenemos en IBM es un propósito de mejorar la vida del ser humano y no necesariamente únicamente de estar procesando información. Hoy, por ejemplo, en este mundo de la contingencia que estamos viviendo, bueno, el comercio electrónico ha requerido de generar soluciones de pagos que son contactless. Bueno, eso también es un beneficio para la humanidad. Entonces, yo te diría que a nivel compañía nosotros seguimos teniendo ese propósito de mejorar y seguir mejorando a través de la tecnología la vida del ser humano. Personalmente, mi propósito, que va muy de la mano con esto, trabajando en esta compañía, pero la parte que yo aporto es precisamente alrededor de la gente, ¿no? Si hay algo que en el día a día es mi mayor preocupación es cómo desarrollar al equipo de trabajo, cómo elegir al equipo de trabajo.
alguna vez me preguntaron, oye, ¿cuál crees que sea tu mayor fortaleza? Y yo digo que mi mayor fortaleza es armar equipos de trabajo con una característica. Me aseguro de que todos los que son parte de mi equipo de trabajo sepan mucho más que yo. Porque es ahí cuando tú realmente logras crear una mística de trabajo en la cual generas realmente valor, donde no hay una jerarquía. Nosotros hemos cambiado mucho también en esa manera de operar, sino que hay un squad trabajando para solucionar un problema específico, específico desde el punto de vista interno o externo con un cliente. Y para eso necesitas tener grupos multidisciplinarios que sepan, ¿no? Y no necesariamente el que tiene que tener todas las respuestas o todo el conocimiento es precisamente el director general. Entonces, ese es mi propósito, muy, muy importante. Bueno, es una magnífica ética y la que separa a los jefes, en culturas más tradicionales y, en fin, a veces hasta tóxicas, pues de los líderes y de los líderes que desarrollan líderes y que pues tienen esa capacidad de incorporar al equipo gente mejor que uno mismo. Bueno, te felicito, es una ética magnífica. Vamos a ir cerrando para atender alguna pregunta, si te parece, de la audiencia. Claro. IBM nos está ayudando mucho en el Tecnológico de Monterrey, en esa intersección, pues en la multidisciplinariedad que cada vez es más evidente. Ya no basta con dominar el mundo de los negocios o ser un ingeniero muy fregón, no, necesitamos aspectos de humanismo, entender la filosofía, evidentemente pues la innovación asociada a la tecnología, la parte de la gestión. Fruto de esto son programas e iniciativas como esta que estamos lanzando, en la que pues afortunadamente os contamos como colaboradores, o algún esfuerzo que hemos desarrollado gracias a vuestro apoyo de formación y desarrollo de talento académico y docente, pues en temas de los que has mencionado, desde blockchain a inteligencia artificial, etcétera. Mi última pregunta va un poco en esto de el humano y la inteligencia artificial. No me voy a convertir en Elon Musk aquí ahora poniendo en planteamiento los límites de la inteligencia artificial, pero sí preguntarte para que en un par de minutos me des tu visión desde esa trinchera tecnológica y de vanguardia sobre el futuro del trabajo. Y hablamos del gig economy y la intersección entre el humano y la máquina y la robótica y la inteligencia artificial. En definitiva, ¿vamos a tener chamba o vamos a tener que inventarla? ¿Y cómo será esa chamba en los próximos años, Eduardo? Mira, vuelvo a repetir, para mí la inteligencia artificial de ninguna manera va a reemplazar al ser humano. Yo creo que lo único que sí tenemos que tener muy claro, y eso es parte de lo que hemos venido hablando, es el hecho de que todos los profesionales tienen que buscar tener un reskilling, ¿no? O sea, una preparación para poder trabajar junto con la inteligencia artificial, para poder realmente entender y aplicar de mejor manera la tecnología. Miren, la inteligencia artificial, ya hemos hablado de lo importante que es el conocimiento de industria, el conocimiento de los procesos de negocio. Bueno, en los procesos, una vez que tú digitalizas, en más del 80% de los procesos se espera que para el 2022 esté embebida la inteligencia artificial. Y para eso la tenemos que entender. Entonces, yo no creo, obviamente, que vamos a desaparecer nuestro trabajo. O sea, para mí, las máquinas, la inteligencia artificial o las soluciones de tecnología no funcionan si no interactúan con el ser humano. Lo que sí es importante es que el ser humano tiene que ser más conocedor, más entender que la inteligencia artificial se desarrolla a través de un algoritmo que no necesariamente cualquiera de nosotros va a desarrollar ese algoritmo. Por cierto, los algoritmos están desarrollados hoy, pero que sí tenemos que preocuparnos por participar en cómo recordemos que los casos de inteligencia artificial son casos de uso. Entonces, un caso de uso de la inteligencia artificial es ser un asistente virtual en un call center. Bueno, el ser humano tiene que enseñar a ese asistente virtual para poder interactuar y, por cierto, nunca va a tener la capacidad de resolver todos los problemas. Y ahí esto no genera los procesos. En el momento que llega una pregunta que no funciona, tienes que pasarle a un ser humano. Entonces, el ser humano, en mi visión, nunca va a desaparecer, pero sí tiene la obligación de prepararse en las habilidades digitales, independientemente de las otras que hemos comentado.
Buenísimo. Y esto aplica también a nuestra profesión, a la educación, donde evidentemente la inteligencia artificial y otras herramientas nos vienen a fortalecer en nuestra función de educadores y de profesores y nos dan un alcance pues que hasta la fecha no teníamos, y un impacto enorme. En fin, Sí, claro. Eduardo, Pero, digo, muchísimas nada más, gracias. Sí, no, por nada más para favor. hacerte un comentario de eso. Pero en la educación, por ejemplo, la inteligencia artificial va a ser una excelente herramienta para poderle dar el seguimiento a una persona, tener una preparación sumamente personalizada, valga la redundancia, pero el contenido lo tenemos que hacer los seres humanos. Así es, yo ya lo estamos viendo, lo estamos aplicando en programas en EGADE y en algunas de las funciones y como tú dices, pues al final hay un experto disciplinar pues que educa a la inteligencia para apoyarnos. Si te parece, Eduardo, primero agradecerte la conversación, me ha encantado, súper ameno, te encuentro y con mucho insight y pues como decíamos, tenemos 9 minutos por honrar aquella promesa que hicimos a la audiencia de tomar algunas preguntas. Si te parece, pedimos al equipo, que creo que estaba pendiente de seleccionar alguna, pues que nos las vaya haciendo. Yo creo que van a ser para ti todas como experto y pues te pido que seamos muy sintácticos de 30 segundos y así cubrimos algunas más. Muchas gracias. Perfecto. Equipo, por favor, adelante. Sí, claro. Tenemos varias preguntas, pero bueno, no vamos a tener tiempo para poderlas responder todas. La primera es la siguiente. ¿Qué lado de la cadena de suministros se ha transformado más por los acontecimientos actuales? ¿La parte hacia el cliente, la parte hacia el proveedor o internamente dentro de la empresa? Bueno, es una excelente pregunta porque si hay algo que ha sido afectado por el COVID-19 son precisamente las cadenas de suministro. Yo creo que hoy el enfoque que se está poniendo básicamente es desde el punto de vista del proveedor. No, yo creo que es sorprendente, pero si ustedes analizan un poco, hay una cadena que está rota es precisamente la fabricación de laptops. Hay un estrés a nivel mundial. Esa cadena de suministro está rota. Y otra, que fue increíble que se vea, son sillas y mesas, escritorios. ¿Por qué? Porque hoy todo el mundo está armando su oficina en la casa y hay un constraint. Entonces, la parte que se está buscando de alguna manera o que tiene foco es la parte de proveeduría, ¿no? Y es donde realmente está hoy con el gran reto. Oye, hay un tema apasionante para otro día, que es todo el cambio en las cadenas de suministro globales, que como dices tú, pues se han roto y tenemos 3-4 meses hoy de lista de espera para adquirir un PC o una Mac. Todo el mundo del nearshoring y cómo esto, bien gestionado, puede beneficiar a una economía como la mexicana, pues acercándole evidentemente a grandes centros de producción, a industrias en Estados Unidos, que también están trayendo parte de su producción global, ¿no? Bueno, eso nos daría para otro webinar, otro día lo platicamos. Más preguntas, Tacho, por favor, para Eduardo. Sí, claro. Tenemos otra que dice, ¿cómo ves el impacto de la transformación digital hacia los modelos de negocios de consultoría? Es súper importante. O sea, hace rato cuando yo hacía el comentario de que no todos habían estado listos, es precisamente una de las áreas que se ha afectado, es la parte de consultoría. Ahora, yo creo que esto tiene que ver mucho con el reto que me preguntaba Ignacio, que yo tenía desde el punto de vista de IBM. O sea, hoy los consultores tienen que trabajar en una nueva realidad. El impacto de poder presentar, recordemos que la parte de consultoría es meramente conocimiento, es gente. Entonces, el modelo de cómo poder vender esas transformaciones, esos modelos, esas formas esas evoluciones dentro de los procesos de negocio, pues de gran manera o en gran medida, perdón, deberán de ser de manera digital. Yo creo que ese es, al igual que tener una conversación para vender un servicio, un producto, la parte de consultoría también tiene ese reto. Yo creo que es mucho más alto que lo que puede ser en un momento dado tangible. Y por cierto, hablando de servicios de soporte, no necesariamente es tangible, pero hay métricas más claras de más corto plazo que pueden ayudar a visualizar
la posibilidad de tener una inversión. Pero en el tema de consultoría, sin duda, hoy nosotros lo estamos haciendo. La mayor parte de las sesiones que tenemos lo hacemos a través de nuestra metodología de Garage. Esto nos está ayudando muchísimo. Es una metodología donde digitalmente podemos tener conectados a los diferentes participantes de nuestro cliente, que los vamos llevando de la mano para que ellos mismos vayan identificando cuáles son los, digamos, los challenges más importantes, cuáles deberían ser sus prioridades, cuál es el estado que ellos están buscando de servicio, de solución a sus clientes. Bueno, con nosotros el IBM Garage que estamos utilizando nos está funcionando muy bien, y eso, el outcome de tener esa experiencia con el cliente te da la oportunidad de tener un acercamiento, digamos, un post acercamiento para poder facilitar o proponer un concepto o un servicio de consultoría, ¿no? Pero bueno, a nosotros el IBM Garage es lo que nos ha funcionado, nos está funcionando muy bien, los clientes lo disfrutan muchísimo y es algo que estamos utilizando como herramienta. Gracias, Lalo. Creo que nos va a dar tiempo para otra pregunta. Hablabas antes también de las industrias ganadoras en esta crisis hacia el futuro. Hoy me compartía alguien que Mercado Libre, ¿no? Hablando de e-commerce, hoy había ya generado o alcanzado un valor bursátil, creo que era similar al de todas las aerolíneas combinadas. Bueno, pues nos habla un poco de la importancia de las cosas que estamos haciendo en esta industria. Tacho, vamos a pasar a una última pregunta. Pido excusas, en fin, al resto de ustedes que han posteado preguntas. Vamos a intentar llevárnoslas y contestarles tanto desde IBM como desde GADE. Adelante, Tacho, sí, claro. por favor. Tenemos otra pregunta que dice lo siguiente: ¿qué tan preparado está México para hacer frente ante el Tratado México-Estados Unidos-Canadá en cuanto al aspecto tecnológico se refiere? A ver, yo creo que nosotros nos hemos venido preparando como país. Por cierto, hemos tenido una actividad muy importante dentro de los apartados de tecnología con el tema de digamos, la libre distribución de los datos, o sea, es decir, fortalecer el concepto de la nube. Yo diría que a nivel empresarial México está a la altura, todos en diferentes etapas, ¿no? No quisiera politizar la respuesta, sino decir que yo creo que todo el mundo se ha preocupado porque la digitalización o la transformación digital de sus modelos de negocio suceda desde antes de firmar. Esto ya se veía como requerimientos. Por cierto, muchas de las empresas que pueden salir beneficiadas, bueno, la tecnología es la que los va a proyectar con soluciones de nube, donde ellos van a poder procesar su información y no tener grandes inversiones. Así que México está preparado, tenemos gaps. Nunca nadie, ni México, ni Estados Unidos, ni ningún país del mundo va a estar en el último, porque esto es muy dinámico, va cambiando, la tecnología no para. Así que lo único que tenemos que asegurarnos es que las empresas tengan a la tecnología como parte del negocio, ¿no? Anteriormente, la tecnología le reportaba al financiero, que a su vez el financiero le reportaba al director general. No, hoy la tecnología tiene que ser parte del modelo de negocio, ¿sí? Y el director general tiene que estar sumamente involucrado precisamente en toda esa innovación que se requiere hacer a los modelos de negocio. Esto tiene que ser top-down. Y considerar que la tecnología es una inversión, no es un gasto. Y yo creo que muchos, digamos, captan el mensaje que yo quiero dar, ¿no? Porque en el pasado la gente hablaba de la tecnología como un gasto, hablaba como los juguetes que no saben qué hacen, pero eso era mucho porque primero, porque el CIO no tenía una relevancia ni un conocimiento del negocio, cosa que tiene que cambiar y cosa que el CIO hoy tiene que ser parte de las decisiones de negocio. Y segundo, porque cuando hablábamos de tecnología hablábamos mucho del concepto de back office, todo lo que era realmente procesar información, hacerla. Y hoy hablar de tecnología es el back office conectado al front office. Cuando hablamos de front office es conectado a los clientes y conectado a esos
por diferentes canales digamos, a los que generan el revenue o los ingresos de nuestra compañía. Así que yo creo que México está caminando en la dirección adecuada, unos más rápido que otros. Y bueno, el propio TEMEC nos va a urgir en ciertas áreas que aceleremos. Pues ojalá sea así y, en fin, Dios te escuche y pues avancemos como sociedad, como país, como economía, pues que nos hace sin duda mucha falta. Quería darte las gracias aquí, Eduardo, pedirles a nuestra audiencia que no se desconecten. Vamos a presentarles parte de, pues derivado de esta charla también, de la oferta en temas de estrategia y de transformación digital, que de la mano de muchas empresas tecnológicas como IBM estamos desarrollando desde GADE, y espero pues que sea de su interés también en esa transformación, en esa reinvención diaria, que como directivos, como personas, como organizaciones y como empresas, sin ninguna duda, pues nos tocaba mucho antes de marzo y sin duda hoy en este diseño del futuro, que es nuestra responsabilidad mucho más. Eduardo, un placer como siempre platicar contigo y seguimos, esperemos que no pasen tantos meses. Claro que sí. Muchas gracias, Ignacio. Muchas gracias a todos. Gracias a todos y les dejamos en manos de Gilberto Olavarrieta. Un saludo, gracias. Saludos. Ok, pues muy buenas tardes tengan todos ustedes. Muchas gracias por haber asistido a este webinar. Muy interesante todo lo que nos compartieron Ignacio y Eduardo. Y fíjense, yo quiero conectar ahora un poco para presentarles este programa de la especialidad en estrategia digital. Aquí con este QR pueden ir a obtener más información del programa o si no en egade.mx. Y fíjense la importancia y la relevancia, todo lo que nos estaba comentando Eduardo, de estas necesidades que tienen las organizaciones precisamente para implementar esta transformación, esta innovación en temas digitales y cómo todo esto tiene que estar alineado con la estrategia general del negocio. Entonces, nosotros los queremos invitar a este nuevo programa que empezamos en enero del 2021 y precisamente es una alianza entre la Escuela de Negocios de GADE Business School, que es el líder en posgrados de negocios en América Latina, y la Escuela de Ingeniería, que también es líder en los temas de precisamente de tecnología digital desde hace muchos años. Ya nos comentaba Eduardo, yo también soy egresado de un programa de sistemas computacionales del TEC de Monterrey. Entonces hemos estado muy a la vanguardia en el TEC. En el TEC tuvimos el primer centro de cómputo, el primer servidor de Internet también de México. Entonces, queremos unir esos dos mundos precisamente y queremos invitarlos a este programa en donde ustedes a lo largo de un año van a tener la oportunidad de conocer estas tecnologías y desarrollar los power skills tan importantes que nos mencionaban en temas de estrategia, en temas de liderazgo, de gestión de cambio y sobre todo de cómo aterrizar todas estas iniciativas en el negocio para crear valor. Y entonces los estamos invitando a que participen a este Digital Strategy Workshop que se llevará a cabo el jueves 24 de septiembre a las 18 horas. Los invitamos a que participen. ¿Qué vamos a hacer en este workshop de 1 hora y media? Les vamos a presentar 3 casos de uso precisamente de estas tecnologías. Por ahí algunos de ustedes nos preguntaban qué está pasando con la inteligencia artificial, con el IoT, con el data science, la ciberseguridad, algo muy importante que comentaba Eduardo. Entonces, en esta hora y media vamos a presentar 3 casos de uso, 3 casos de éxito para que ustedes tengan una idea de cómo van a poder desarrollar un proyecto en esta especialidad. Entonces, algo muy importante también es que los vamos a invitar a que hagan sus propuestas de proyecto con estos temas de acuerdo a su contexto laboral para la empresa en la que están trabajando. Entonces, si ustedes nos entregan esta propuesta, vamos a hacer un concurso, vamos a premiar a las propuestas más interesantes de mayor valor.
en donde vamos a poder ofrecer un apoyo desde el 25 al 35% si deciden estudiar la especialidad. Entonces, aquí les dejo el QR para que participen. Los invitamos y muchas gracias por haber asistido a este webinar.